Buenas, ¿qué pasa? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntame, ¿cómo que me has traído aquí? Pues mira, te he querido traer aquí porque a ver eso de allí Sí, ¿qué es pasa? el colegio ferroviario, donde yo estudio con mis compañeros y compañeras de integración social y te lo quería contar. ¿Y allí qué integración social eso qué es? ¿Ahí qué se hace? Pues mira, integración social consiste en integrar a la sociedad a las personas más vulnerables, a los inmigrantes, personas con diversidad funcional. Vale. ¿Y de dónde viene la integración social? ¿Se tendrá una historia detrás o algo, no? Pues sí, tiene una historia, pero la tenemos que investigar todavía. ¿La investigamos juntos? Venga, Primeras expresiones de la acción social. El cuidado de las personas con algún tipo de diversidad funcional han sido una constante desde el Neolítico. Podían verse situaciones de rechazo por parte de la familia o por el grupo de personas de su alrededor, incluso en su extremo llegando al exterminio. La alteridad en los primeros textos. En el Antiguo Testamento, la pobreza, la enfermedad o la discapacidad eran a menudo vistas como desórdenes o símbolos de impureza, pero también en esta tradición se encuentran numerosas expresiones del deber de hospitalidad y de reciprocidad. La aportación de la Grecia clásica. Quizá una de las aportaciones del mundo griego la ofrece Hipócrates, considerado padre fundador de la medicina. Antes de sus planteamientos, las enfermedades eran consideradas y tratadas como signos de impureza, de monstruosidad o como manifestaciones de desórdenes sobrenaturales. La humanitas romana. La tradición romana hace posible la consolidación de muchos conceptos. Roma supone la creación del Estado y del derecho como forma de organización y de regulación de la vida social. Cabe destacar la progresiva presencia del concepto de humanitas romana como principio y valor fundamental de la vida de la sociedad. Estas humanitas se instalarán en algunas prácticas, como la anona o el congiario. Anona, cuya función es paliar los efectos del hambre, comprando y repartiendo trigo. Congiario, donativo que en algunas ocasiones repartían al pueblo los emperadores romanos. La caridad cristiana. La progresiva penetración del cristianismo en el mundo clásico supondrá algunos cambios en la mentalidad de Occidente. El cristianismo concibe la igualdad de los hombres ante la ley, la de Dios, rompiendo con la idea de sociedad jerarquizada. Muchas figuras históricas encontrarán en el cristianismo y en la expresión de esta caridad un deber de preocuparse por las personas. Todas las instituciones están bajo tutela de la Iglesia. En la época medieval también emergieron otras formas de respuesta, como pequeñas iniciativas de la administración local o los gremios y algunas otras instituciones que ofrecían previsión y auxilio social a las personas afiliadas. Regularización de la pobreza. El Renacimiento supone una época de grandes transformaciones en los órdenes cultural, político, social y económico. Todos estos cambios produjeron una nueva forma de comprender y entender el fenómeno de la pobreza. En esta época, el pensamiento secular, no vinculado a la doctrina religiosa y muy particularmente algunas instituciones locales, lideraron las nuevas formas de respuesta y atención a la pobreza. Se extenderá la limosna y se racionalizará y tecnificarán las formas de asistencia. Hasta entonces, la atención social se ofrece a personas sin un criterio realmente establecido. Industrialización y encierro de la alteridad. Los siglos XVII, XVIII y XIX supondrán un paso adelante en las prácticas de reclusión de la alteridad en espacios considerados como terapéuticos. Ideas asociadas con la utilidad y la productividad social del trabajo servirán como pretextos moralizantes para justificar la reclusión de pobres y mendigos. La reclusión permite contener problemas de desorden social y ofrecer mano de obra barata que impulsa el incipiente desarrollo económico. Las nuevas formas de pensamiento generarán las condiciones idóneas para que un determinado discurso científico comience a articularse en torno a los espacios de reclusión y comience una nueva práctica médica. Intervención pública en la asistencia social. A medida que los principios liberales van consolidándose a partir de la Revolución Francesa, los nuevos estados van asumiendo progresivamente el protagonismo a la hora de organizar las acciones de atención social contra la Iglesia y de otras instituciones privadas. Atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad no es un deber, sino una expresión de generosidad del Estado. De hecho, la mayoría de los estados tardarán todavía décadas en asumir la protección social como un deber inherente a sus funciones, por lo que la beneficencia se plantará todavía como una acción de gracia. La beneficencia de la asistencia social. A medida que los estados fueron progresivamente asumiendo determinadas parcelas de protección social, surgió un cambio de un modelo de beneficencia a otro de asistencia social.
Los servicios y recursos sociales pasan a ser una obligación por parte del Estado. A menudo se limitaban las necesidades más básicas. Las personas en situación de necesidad o vulnerabilidad pueden empezar a considerar como un derecho recibir determinada ayuda social. En España, los primeros sistemas se pueden considerar de asistencia social no aparecen hasta la Segunda República. Hay que tener presente en todo esto contexto de transformaciones culturales, políticas y económicas irrumpe con fuerza el movimiento obrero. Los cambios en las relaciones de trabajo, las migraciones y la dificultad de las condiciones de vida hacen fuertes a estos movimientos que empiezan a determinar la agenda política del momento. Su defensa de derechos fundamentales se encuentra vinculada con el desarrollo progresivo de los sistemas de protección social. Acción social en España. Las leyes de beneficencia. Si bien otros estados europeos promulgaron mucho antes leyes sobre la acción social, en el caso de España estas no llegaron hasta mediados del siglo XIX. La primera ley de beneficencia se aprobó en el año 1822 y una segunda en el año 1849. Esta ley dotó a las administraciones públicas de la responsabilidad de proveer una serie de centros de recursos para la atención de las necesidades sociales. La Ley de Beneficencia de 1849. En el caso del Estado, el planteamiento de la Ley de Beneficencia de 1849 tiene abiertamente un carácter de control social. Se plantea como una nueva forma de procurar la salud pública. Esta ley está constituida con fondos y recursos de iniciativa privada, muy particularmente las pertenecientes a la Iglesia, conquistas sociales y sistemas de ayuda mutua. También en España los cambios en las relaciones de trabajo, las migraciones y las dificultades de las condiciones de vida empiezan a condicionar la agenda política del momento. Las reivindicaciones obreras se traducen en una mejora en las condiciones de trabajo. Algunas leyes en este sentido son la Ley de Accidentes de Trabajo, la Ley sobre Condiciones de Trabajo de las Mujeres y los Niños, la Ley de Descanso Semanal Obligatorio y la Ley de Derecho en Huelga. Fueron promovidas desde el Instituto de Reformas Sociales en 1903, con el objetivo de investigar y proponer cambios legislativos que transformaran las difíciles condiciones sociales del momento. También hay que destacar el Instituto de Previsión en 1903. El propio movimiento obrero impulsó la creación de diversos mecanismos de ayuda mutua y de previsión social. Destacan los Montepíos como herramienta de socorro mutuo. También cabe destacar los ateneos populares. Muchos de estos sistemas proveían ayuda a los trabajadores en caso de enfermedad y desempleo. La acción social en la Segunda República. En la Constitución de 1931 se establece el marco jurídico para hacerlo efectivo. En su artículo 25 establece que no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. En el trabajo, el artículo 36 indica que el trabajo en sus diversas formas es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, el trabajo de las mujeres y de los jóvenes, y especialmente la protección a la maternidad, la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar y las vacaciones anuales remuneradas. También establece la enseñanza primaria gratuita y laica. El estallido de la guerra civil y la implantación de la dictadura impidieron el desarrollo y la realización de todas estas intenciones. La acción social durante la dictadura. La victoria del ejército de Franco en la guerra civil supone la instauración de una dictadura de carácter fascista. En este contexto, España permanece anclada en el modelo de la beneficencia. A partir de los años 50 y 60 se produce el denominio milagro español, pero la estructura económica del país y la orientación de las políticas sociales continúan siendo esencialmente decimonónicas. La emergencia del estado de bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados del bloque capitalista se ven en la obligación de intervenir directamente en el ordenamiento social y la prestación de servicios que les permita mantener la paz social e impulsar el desarrollo económico. Así se configuran los estados del bienestar. El Estado establece en su ordenamiento jurídico como responsabilidad propia una serie de prestaciones, derechos vinculados a la dignidad, la libertad, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, etc. Los estados de bienestar establecen mecanismos para garantizar el acceso a determinados servicios, considerándose ellos mismos los responsables de proveer los recursos necesarios para el disfrute de estos derechos y para que el logro de estos mínimos de bienestar sea posible para toda la ciudadanía. Desarrollo de los estados de bienestar.
La emergencia de estos estados de bienestar en Europa fue gradual y cada uno adoptó respuestas a las necesidades y demandas sociales de una forma diferente. En cada contexto concreto, la mayor o menor fuerza de gobierno permitió a algunos países liderar este proceso, profundizando en garantías sociales y de sistemas de prestaciones públicas, como por ejemplo Grecia, España y Portugal, que tuvieron sus propios procesos históricos y políticos, en muchos casos vinculados a la presencia de gobiernos de perfil fascista. Tipología de estado de bienestar. Spin Andersen establece una conocida tipología de estado de bienestar. Distingue tres modelos: el modelo liberal, el modelo conservador y el modelo socialdemócrata. Modelo liberal se caracteriza por dar prioridad al mercado. Cuando el mercado no es capaz de garantizar el acceso a determinados grupos, el Estado se encarga subsidiariamente de cubrir algunas necesidades. Por eso, el tipo de acceso a las prestaciones y servicios de carácter público es restringido, pues lejos de garantizarse un acceso para todas las personas, solo pueden acceder a ellos las que acrediten no disponer de medios y que se encuentran en situación de necesidad. Este es el modelo dominante en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. Modelo conservador. En este, la familia y las corporaciones son las dimensiones fundamentales de inclusión social, del mismo modo que en el modelo liberal se provee una red pública significativa para atender las situaciones de exclusión social. En este modelo, las corporaciones de tipo gremial, sindical o relativa a determinadas actividades económicas tienen un gran protagonismo, pues muchos colectivos disponen de seguros o beneficios sociales por el hecho de pertenecer a una corporación. Algunas personas no pueden contribuir a estos sistemas de seguro corporativo y tengan que recurrir a otros servicios específicos para atender situaciones de exclusión. Es el modelo de países como Francia, Alemania, Italia y otros de la Europa central y occidental. Modelo socialdemócrata. Plantea en la mayoría de los casos que el acceso a las distintas modalidades de protección social es universal. De forma general, no es necesario realizar aportaciones o contribuir a determinados seguros sociales, motivo por el cual se accede a una parte significativa de las prestaciones públicas sin tener necesariamente que haber cotizado previamente para adquirir el derecho respectivo. Los países nórdicos como Suecia, Dinamarca, Noruega o Finlandia se organizan a partir de este modelo. El desarrollo del estado de bienestar en el sur de Europa. Como ya hemos señalado, países como España, Grecia o Portugal tardaron en desarrollar modelos de protección social cercanos a los de los países de su entorno. Los estados de bienestar en estos países cuentan con una serie de principios fundamentales que garantizan la protección pública de determinados derechos. El estado de bienestar en crisis. Parece evidente que el retroceso de los estados de bienestar es un fenómeno común a la mayoría de los países de nuestro entorno. Este retroceso se explica en parte por un conjunto de fenómenos de alcance mundial. Estas transformaciones han aportado algún avance significativo, también han contribuido a hacer precarias las condiciones de vida de una parte importante de la población. Además, la crisis económica estructural ha hecho caer los ingresos de los estados y ha provocado su elevado endeudamiento, lo cual repercute en su capacidad para destinar recursos a inversiones sociales y hace menguar la calidad de los servicios públicos, agudizar las situaciones de vulnerabilidad y generar nuevas formas de pobreza y exclusión.